Así que entonces en esta parte tenemos acá. Bien, aquí. Lo que vamos a estar estudiando son las funciones algebraicas trascendentales. Por las funciones trascendentales nosotros lo que vamos a comprender es las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Esas dos son las que se conocen como funciones trascendentales, ¿no? Así que previo a ese contenido de función exponencial y función logarítmica, nosotros tenemos que estudiar las funciones cuadráticas, las funciones polinomiales y funciones racionales. Así que vamos a dar inicio con ese contenido y esto para lo que nos sirve es como una introducción para la función exponencial y función logarítmica, porque lo que vamos a estudiar es cómo es de que se modifica una función o cuál es el comportamiento de la función en base a los coeficientes, exponentes, sumas, restas que tenga una función en específico, ¿no? Así que entonces comencemos por esa parte. Dentro de las funciones cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas que tenemos, una de las más representativas es la función cuadrática, por el detalle de que ya no se trata de una línea recta. Las funciones lineales, pero siempre se tratan de líneas rectas en el plano cartesiano. Y pues su estudio es muy importante para la introducción a la geometría, ¿no? Al álgebra, a la aritmética y al estudio del plano cartesiano, al estudio de las funciones en general, pero pues no da mayor información que digamos. Se sabe que es una línea recta, que es ascendente, que es descendente y todo lo que ya conocemos, pero en el caso de la cuadrática y las que van después de la cuadrática, pues ya se estudia mucho más, ¿no? Muchas más propiedades que se aplican para las siguientes funciones que se vienen estudiando. Así que entonces por eso es que está publicado ese contenido para que lo estudiemos desde esa parte, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros debemos estudiar acerca de las funciones algebraicas, ¿verdad? Y las funciones cuadráticas es lo siguiente, ya les voy a mostrar. Bien, entonces las funciones algebraicas, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar entonces en este momento en concordancia con esto, la función cuadrática, ¿verdad? La función cuadrática, ¿verdad? Es un tipo de función que nosotros la podemos encontrar en distintas presentaciones en la naturaleza. Pues acerca de construcciones, como podemos ver acá, imágenes, construcciones pues que ya están establecidas por el ser humano. También se conoce que es aplicada al tiro parabólico y esto pues se aplica mucho en los deportes, como podemos ver en estas imágenes, y también en la trayectoria de proyectiles, ¿no? Se dice que es una trayectoria parabólica lo que lleva, y pues esto está íntimamente relacionado con la física también. Por ejemplo, no sé si en algún momento cuando usted estudiaba en bachillerato y se veía un poquito de física elemental, pues se hablaba acerca del tiro parabólico, el lanzamiento de un objeto y que el objeto va en caída libre y que describe una trayectoria parabólica, entonces había que encontrar la velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad cuando llegaba al punto máximo, como podríamos ver en esta gráfica, al lanzar un balón o al lanzar una partícula, el punto máximo hasta donde llega y que luego empieza a descender, ¿verdad? Que se calculaba la aceleración de ese objeto. Entonces el fundamento de eso pues son las funciones cuadráticas, que es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Y lo que tiene eso es la forma f de x, ¿verdad? Es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes que acompañan a la función. A tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, pues entonces ya no es una función cuadrática, ya es una función lineal, ¿verdad? A, b, c pertenecen a los reales, ¿verdad?
Y esta función cuadrática se puede dibujar en un plano cartesiano y a esa gráfica, como ya lo mencionamos, se le llama parábola, ¿verdad? O trayectoria parabólica. Bien, los elementos que nosotros necesitamos estudiar de esa función cuadrática son los siguientes. Si nosotros lo vamos analizando de izquierda a derecha, pues nosotros lo que vamos a estar calculando en este contenido es las intersecciones con el eje X, las intersecciones con el eje Y, el vértice de esa parábola, el eje de simetría, que es justamente una línea imaginaria que pasa exactamente por el centro de la parábola. ¿Ya? Y además de eso, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Eso de la concavidad es, en pocas palabras, para dónde está viendo el guacalito. Si el guacalito está viendo para arriba o está viendo para abajo, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba o es cóncava positiva, pues entonces va a tener esta forma. Y si es cóncava hacia abajo o negativa, pues entonces va a estar viendo, ¿verdad? Hacia abajo, o sea, va a estar al revés, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que vamos a estar estudiando. Para cada uno de estos elementos hay fórmulas, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas son las que vamos a ir desarrollando. Bien, hablando de la concavidad, ¿verdad? Las que tienen, como ya dijimos, las funciones de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Se va a estar determinada por el signo de a, que es este coeficiente que está aquí acompañando al x cuadrado. Es decir, si a es mayor que 0, o sea, si a es positiva, se dice que la parábola es cóncava hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces se va a decir, ¿verdad? O vamos a dar por establecido de que la parábola es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Primera propiedad de las parábolas, ¿no? La concavidad, ¿verdad? Algo para memorizar. Bien, las intersecciones con el eje Y, vamos a ver cómo se determinan. Veamos un ejemplo antes de explicar cuál es cómo dislucidamos esa intersección con el eje Y. Tenemos aquí la función f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 10. En este caso, el valor de c, ¿verdad?, es menos 10. O sea, este puntito que está acá, que nosotros podemos ver acá, que es justamente en donde toca al eje Y. Y la gráfica de la parábola intercepta al eje Y en el punto 0, menos 10, ¿verdad? En ese puntito, ¿ya? Que si solo un punto lo toca, nada más en uno, ¿verdad? Porque una propiedad de las parábolas es de que, sea cual sea el punto o el espacio donde esté dibujada en el plano cartesiano, cualquiera que sea esa forma, pues entonces ahí va a estar siempre tocando nada más un punto del eje Y, ¿verdad? Un punto nada más. Vamos a ver otro tipo de funciones donde posiblemente toquen varios puntos, pero ya es una función mucho mayor construida, ¿verdad? Casos particulares que pueden darse. Pero en general las cuadráticas tocan en un punto, por lo general. Entonces, ¿cómo nos dice la teoría? Para determinar la intersección con el eje Y, es necesario analizar la función dada. La intersección de la parábola con el eje ocurrirá en el punto 0, c. ¿Qué significa eso? Que la coordenada en X siempre va a ser 0. Siempre, siempre. La coordenada en Y, pues va a ser el valor de C, y ese valor justamente es el que esté tocando acá en el eje Y, ¿verdad? Siempre. O sea que entonces de esta forma es que se va a determinar esa intersección. En forma de punto lo vamos a escribir, es decir, lo vamos a escribir entre paréntesis y separado por una coma, ¿verdad?, la coordenada X y la coordenada Y. Bien, veamos qué más. Acerca del discriminante, ¿ve? Nos otorga la información respecto a la gráfica de una función. Nos permite saber si la parábola intersecta al eje X y en cuántos puntos lo hace. Es decir, de que si ya averiguamos cuál es la intersección con el eje Y, ahora vamos a ver las intersecciones con el eje X. Puede ser de que solo lo intersecte en un punto, o puede ser que lo intersecte en dos, o puede ser que lo intersecte en ninguno, ¿verdad? Tres casos van a ocurrir, tres casos, ¿verdad? Vamos a ver. Se denota por este triangulito que está acá, ¿verdad? Igual b al cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Es lo que vamos a conocer como discriminante. Ahora veamos. Cuando nosotros aplicamos esta formulita, esta nos va a decir en cuántos puntos lo toca. Veamos qué ocurre. Si el discriminante es positivo,
O sea que cuando nosotros sustituyamos a B, a y a C en esta formulita, el resultado nos va a decir, si es positivo, entonces la ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales y distintas. O sea, dicho de otro modo, ¿verdad? La parábola intersecta en dos puntos al eje X, como lo podemos ver acá, ¿verdad? En X1 y X2. Bien, si este resultado llegase a dar 0, entonces el discriminante, ¿verdad? Lo que nos va a decir es que la ecuación cuadrática tiene una solución real. Es decir, la parábola intersecta en un solo punto al eje X, solamente uno. Es decir, de que el vértice de la parábola, que es este puntito que está acá, ¿verdad?, toca nada más en un solo punto al eje X, ¿verdad? Es decir, de que como que la parábola está cabal sentadita sobre el eje X, ¿verdad? No pasa ni para arriba ni para abajo. Punto 3. Si el discriminante es negativo, nos dice acá, o sea, de que si nos da menor que 0, entonces la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Dicho de otro modo, la parábola no intersecta al eje X, como es este ejemplo que vemos acá. ¿Intersecta al eje Y? Sí, ¿verdad? ¿Intersecta al eje X? No, ¿verdad? En ningún punto lo hace. Son para parábolas entonces que están ubicadas en la parte positiva del plano cartesiano, es decir, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, ¿verdad? Vaya, hasta este momento, ¿vamos entendiendo cómo va la cosa? ¿O hay alguna duda? Sí se entiende, licenciado. Vaya, ¿alguna duda? No, por el momento no. Vale, muy bien entonces. Entonces lo que vamos a hacer por acá, mire, es que vamos a abrir una pizarra, whiteboard, y vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Vamos a ver, no tengo el lapicero, aquí está. Bueno, en lo que carga la pizarra voy a hacerle una pregunta. Esta formulita de b cuadrado menos 4ac se le hace familiar a usted, como que la ha visto por otro lado. Parece que sí, pero no recuerdo cómo la he visto. Fíjese de que esta cosa, ¿verdad? Esta formulita, vamos a ver si ya cargo la pizarra. Ah, sí, ya. Solo que hoy ya no quiero ver esas cosas cuadriculadas. Pues quiero que sea un fondo liso. Vale. Veamos. Esa expresión que está ahí, que dice b cuadrado, ve, ya está de otro color, está dibujando esto. Esto que dice b cuadrado menos 4ac, esto viene de esta forma. Eso está dentro de una raíz cuadrada. Aquí hay un más o menos, aquí hay un menos b, ¿verdad? Y aquí hay una división. ¿Ya se acordó de la fórmula o todavía no? Sí, sí, ya me recordé en el Ajá. examen, la coloqué. Vale. ¿Cómo se llama esta fórmula? ¿O cómo se le conoce? Es bien famosa. No es cuadrática. La cuadrática, cabal, así se le conoce como la cuadrática. Entonces, esa cosita que se llama discriminante es esto que está justo adentro de esta, em, de esta fórmula, ¿verdad? La cuadrática pues se conoce como menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Para qué sirve esta función? Más que dice que usted ya la ocupó, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿O para qué le sirvió en esa ocasión que usted la utilizó? Ah, que la utilicé en el ejercicio de un terreno, el último era, de Ujú, unas medidas. ujú.
Ajá. Es para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función f de x que dice, digamos, 6x al cuadrado más 5x más 16, digamos, ¿verdad? Por decir algo. Entonces esa formulita se ocupa para cuando nosotros necesitamos encontrar cuál es la solución de esta función, ¿verdad? Cuáles son los valores que hacen cero esta función. Es decir, cuando esta expresión nosotros la igualamos a cero. Entonces nosotros venimos y agarramos los coeficientes y decimos, este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C, ¿verdad? Esto lo sustituimos en esta ecuación y con eso pues de un solo, ¿verdad? Sin estar factorizando, sin estar pensando que dos números que multiplicados me den tanto, pero que sumados o restados me den tanto. Sin estar pensando en esas cosas, la cuadrática para eso sirve, ¿verdad? Para matar de un solo cañonazo, ¿verdad? La expresión cuadrática. Para eso sirve. Entonces, ¿cómo es que esto está relacionado con lo que estamos hablando acá del discriminante? Vean. Fíjese, si esta expresión que está acá es positiva, significa que la raíz tiene solución, ¿verdad? Porque la raíz de un número positivo se puede calcular, ¿sí o no? Sí, sí se puede. Sí, vea, se puede, ¿verdad? Se puede. Si tenemos un valor positivo acá resultante en la raíz, entonces a esa raíz se le puede calcular su valor, ¿verdad? Raíz de 4 se puede, raíz de 5 se puede, raíz de 6 y así sucesivamente. Entonces, vea, si ese valor es positivo, que es lo que nos están diciendo acá en el primer cuadrito acá de esta lámina, de esta diapositiva, ¿verdad? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a encontrar las soluciones de la ecuación. Significa entonces de que al final nosotros bien vamos a poder obtener los dos valores de x, porque bien sabemos de que porque el exponente de esta expresión es 2, significa que son dos valores los que nosotros vamos a calcular. Es decir, de que nos va a salir x al final lo vamos a tener, ¿verdad? Igual y nos va a salir un valorcito por acá y otro valorcito por acá. ¿Por qué es que salen dos valores para x al usar esta expresión cuadrática? ¿Por qué será que salen dos? Pero solo uno se utiliza, ¿verdad? Eso. A veces se utiliza solo uno, y que depende del ejercicio que estamos utilizando. ¿Vea? Por ejemplo, cuando nosotros, como lo que hizo usted de la medición del terreno, a veces al aplicar la cuadrática nos sale un valor negativo y un valor positivo. Entonces uno dice, solo voy a utilizar el positivo porque las medidas de área son positivas todo el tiempo, ¿verdad? No puedo decir, de aquí a la puerta hay menos 5 metros, ¿verdad? No puedo decir eso. Entonces, en esos casos agarramos la parte positiva porque es lo que nos conviene para la solución del problema que estamos ahí en cuestión, ¿ya? Pero siempre salen dos valores. Esos dos valores salen ¿por qué? Porque aquí la ecuación nos dice, considere el caso para cuando aquí sea positivo y para cuando sea negativo. Entonces uno viene, ¿verdad? Con el lapicito y empieza a decir, vaya, para cuando es menos b más b raíz de b cuadrado, me sale tanto. Y cuando es menos b menos la raíz de b cuadrado, ¿verdad? Me sale otro valor. Por eso es que salen dos valores, ¿verdad? Y porque generalmente para las ecuaciones cuadráticas siempre son dos valores los que se encuentran como solución. Esto lo que yo le quiero decir es que tiene coincidencia con esta teoría que estamos hablando, ¿verdad? Porque si el valor del discriminante es positivo, entonces significa que son dos valores que vamos a encontrar, dos puntos en donde la parábola intersecta el eje X. Dos puntos que de dónde salen esos dos puntos, de esta solución, ¿verdad? De cuando nosotros aplicamos esto. Entonces, como puede usted ver, siempre las matemáticas están como que amarradas un tema con otro, ¿verdad? Siempre tienen concordancia una cosa con la otra. Eso es lo bonito, ¿eh? Vaya, ahora veamos el caso cuando el discriminante es igual a 0. Por ejemplo, que aquí adentro nos dé 0. ¿Y la raíz de 0 cuánto es? Es 0, ¿verdad? O sea que si nosotros le ponemos más 0 o menos 0, al final el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Cuántos valores de x vamos a tener en ese caso?
¿cuántos valores vamos a tener? Uno. Uno nada más, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? La X va a ser igual a un solo valorcito nada más. Solo a uno. Entonces, ese único valor que nosotros sacaríamos de la cuadrática, ¿verdad? El discriminante nos dice lo mismo. Mira, puesto que este valor es 0, significa de que si vos quieres seguir resolviendo todo esto, pues entonces cuando apliques la cuadrática, nada más un valorcito te va a salir. Y ese valorcito es justo el que se dibuja así como está aquí en esta parábola. Cuando la parábola está ahí bien puestecita sobre el eje X, ¿verdad? Que no se pasa ni para abajo, ¿verdad? Ni sale para arriba. Entonces ese es un valor. Ahora veamos el último caso. Cuando el valor de delta, este valorcito que está acá, es menor que 0. O sea que el discriminante es menor que 0. O sea que esta cosa que está aquí adentro, de negativa, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de un número negativo, ¿se puede calcular? No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Incluso cuando lo metemos en la calculadora, ¿verdad? La calculadora nos dice algo así, ¿verdad? Como syntax error nos dice, ¿verdad? Eso nos dice, o sea, no se puede calcular. Entonces, si nosotros quisiéramos meter un valor negativo dentro de la raíz, eso no se puede calcular, no existe ningún valor. Tiene concordancia entonces esto con la figurita que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? No tiene ningún valor, dice ahí la cuadrática, o sea, el discriminante es menor que 0. No podemos encontrar ningún valor con el que la rayita esta de la gráfica celeste toque al eje X, ¿verdad? Tiene concordancia, ¿verdad? Significa entonces que la gráfica no toca en ningún punto al eje X. Por eso es de que da menor que 0 y por eso es que cuando nosotros queremos usar la cuadrática, pues nos resulta este error, ¿verdad? Porque no existe valor en el eje X para el que nosotros podamos calcular esa solución, ¿verdad? Vaya, hasta este momento hemos entendido lo que hemos platicado. Sí, licenciado, ¿se entiende? Va, chévere, entonces, va, sigamos. Otra cosa que iba a hacer aquí en la pizarra es esto, de que iba a ir anotando algunas fórmulas. Bueno, esta cosa. Vale. No le escuché, fíjese, licenciado. ¿Se escuchó cortado? Ah, sí, así es. Vale. Algunos apuntes que podemos ir sacando de esto que estamos estudiando nosotros es lo siguiente. Vaya, primero, forma general le vamos a escribir aquí. Forma general es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Esa es la forma general de las cuadráticas. Segundo, ¿qué segundo punto hemos hablado? Vamos a vernos allá, ¿verdad? De que nosotros vamos a encontrar distintos puntos dentro de la gráfica, ¿verdad? La concavidad. Hemos hablado de la concavidad. De esta expresión que tenemos acá, le vamos a poner aquí, si a es mayor que 0 y si a es menor que 0. Vale. Si a es mayor que 0, ¿qué es lo que dijimos? Iba a ser cóncava hacia dónde. Si es mayor que 0, Va a estar, quiero ver, para arriba. para arriba, eso. Hacia arriba. Ok, y si a es menor que 0, pues entonces el guacalito va a ser cóncava hacia abajo. Muy bien, va. Ya llevamos dos cosas. ¿Qué más hemos hablado? La intersección con el eje Y, ¿verdad? Tercer punto que hemos hablado. Tercer punto, ¿verdad? Le vamos a poner el intercepto con el eje Y es 0,c, ¿verdad? Ese es. Y el discriminante, lo vamos a poner aquí punto 4.
discriminante es la fórmula delta igual a b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Vale, para tenerlo de recordatorio. Así cuando usted le diga, mire, calcula el discriminante de esta función cuadrática, vaya, aplicar la formulita. Bien, sigamos entonces. Las intersecciones con el eje X. Para determinar la intersección de una función cuadrática con el eje X, es necesario igualar la función dada a 0. Luego calcular las raíces de la ecuación cuadrática, es decir, algo que ya nosotros platicamos, ¿verdad? Es decir, de que esto lo vamos a igualar a 0, que es lo que ya escribimos por acá. Esta parte que está aquí. Bien. Lo que es equivalente a encontrar las soluciones de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Eso entonces. Como es algo que nosotros ya podemos hacer, pues entonces nos vamos a ir saltando ese pedacito. Veamos ahora el vértice y eje de simetría. El vértice nos permite determinar el mínimo o máximo de la parábola, es decir, donde toma el mínimo valor, ¿verdad? Si es cóncavo hacia arriba, o el máximo valor si es cóncavo hacia abajo. El vértice es un mínimo si la parábola es abierta hacia abajo. El vértice es un máximo, ¿verdad? Considerando la función f de x, ¿verdad? La forma general que nosotros ya hemos escrito. Entonces el vértice viene dado por, ¿verdad? Esto es súper fácil porque si a nosotros nos dicen, miren, encuentra el vértice de la parábola, perfecto. Lo que me va a salir entonces es un punto en el plano cartesiano, como lo podemos ver aquí. Para este ejemplo, f de x es igual a 4x al cuadrado menos 8x más 2. Vean. El vértice en este caso es el punto 1, menos 2, es decir, este puntito que está acá, que es el mínimo posible, el que está hasta abajo en la gráfica. Y el eje de simetría es la recta x igual a 1, ¿verdad? Esa línea punteada, ¿verdad? Esa línea imaginaria que pasa justo en el centro de la parábola. Es el punto 1, menos 2, ¿verdad? Bien, veamos. Entonces, si a nosotros nos dice, encuentre el vértice de la siguiente función parabólica, ¿verdad? O la siguiente función cuadrática. Ya está dada la fórmula, ¿verdad? Se denota por v mayúscula igual a menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? O lo que es lo mismo, nosotros podemos calcular la coordenada x menos b sobre 2a, ¿verdad? Y para encontrar la coordenada en y, pues entonces simplemente este puntito que nosotros encontramos lo sustituimos en la función. Por eso dice acá, f de menos b sobre 2a, ¿ok? Y el eje de simetría va a estar dado por x igual a menos b sobre 2a. Bien, eso que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Esta expresión que está acá, si se fija usted, esto es lo mismo que esto que está aquí. ¿Sí o no que es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Verdad? Pero ¿por qué es que coincide la cosa? Eso es porque cuando nosotros calculamos puntos en el plano cartesiano, estas son coordenadas que se miden tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, justamente ese valor de ese puntito que nosotros necesitamos, ¿verdad? Está alineado justamente con ese puntito sobre el eje X y justamente sobre ese mismo punto es donde pasa esa línea imaginaria, que es la que llamamos el eje de simetría. Así que entonces cuando nos piden el vértice y si luego nos piden el eje de simetría, ya lo vamos a haber calculado con anticipación. Porque una vez que encontramos el vértice, entonces vamos a decir, el eje de simetría pues es la coordenada X que me salió como resultado, ¿verdad? ¿Se comprende esto? ¿Estamos de Sí, se acuerdo? comprende, licenciado. Vale, muy bien. Sigamos entonces. Entonces acá en los apuntes que nosotros llevamos, vamos a ver. Quiero ver si puedo quitar
todo esto. Aquí está. Es lo que no quería. Muy bien, entonces, punto 5. Vértice. Menos b sobre 2a, coma. 4ac menos b cuadrado entre 4a. Y luego de esto, punto 6, eje de simetría. Eje de simetría. Pues justamente va a ser esto mismo que lo que dijimos que ya habíamos escrito como coordenada en X. ¿Vean? Vale, ahí tenemos. Llevamos entonces 6 formulitas escritas hasta el momento. Estos son algunos ejemplos, vean. Cuando es cóncavo hacia arriba tiene esta forma, es decir, el guacalito está viendo para arriba. Si es cóncavo hacia abajo, pues el guacalito viendo para abajo. Tenemos acá el eje de simetría, los puntos en los que intersecta a el eje X son en 1 y en 5, ¿verdad? Es decir, en 1,0 y en 5,0, ¿verdad? Los vamos a ir anotando aquí los puntitos. Esto es aquí 5,0 y este otro puntito es 1,0, ¿verdad? El intercepto con el eje Y, como podemos ver acá, y como ya dijimos de que la forma del intercepto con el eje Y es 0, vemos el puntito que está acá, que es en 5, ¿verdad? El mínimo que está acá, como podemos ver acá, el vértice de la parábola está en 3 en el eje X, ¿verdad? Y en menos 4 en Y, ¿ok? Y de esto mismo nosotros podemos decir que el eje de simetría está en X igual 3. O sea, esta recta es X igual a 3, ¿verdad? Misma situación que tenemos acá. Los interceptos con el eje X son, en el caso de X es menos 5,0. Aquí tenemos como intercepto con el eje X es 1,0, ¿verdad? El vértice es en la coordenada menos 2,9, ¿verdad? El eje de simetría es pues justamente X igual a menos 2. ¿Y qué me falta? El intercepto con el eje Y, ¿verdad? Que es en 0, aquí estamos en 5, ¿verdad? Así que entonces esto picado de esa forma. Bien. Sigamos. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Por ejemplo, para este. Vamos a escribirlo por acá. Y vamos a poner acá ejemplo 1.
en la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, veamos cuáles son las propiedades que tiene. Para empezar, vamos a ver acá. La forma general pues la cumple, ¿verdad? Ax al cuadrado más bx más c. Ok, de esta funcioncita, entonces veamos cuáles son los valores de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c. A, b y c. Podemos ver aquí en los coeficientes entonces de que a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 3, ¿verdad? Veamos acá. Las concavidades. ¿Qué podemos decir de la concavidad? El punto 2. Nos dice acá que tenemos que ver el signo de A. Entonces, ¿es cóncava hacia dónde esta gráfica o esta función? Es hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Muy bien. El tercer punto, ¿qué nos dice? El intercepto con el eje Y es 0, C. Bien, está fácil entonces, ¿verdad? Intercepto en Y. 0, C dice. Entonces vamos a colocar 0, y C, ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Fácil también. Veamos qué más. Punto 4. El discriminante. Vale. Vamos a colocar entonces acá discriminante. La fórmula dice que es delta igual a b cuadrado menos 4ac. Significa entonces que acá tenemos que hacer una sustitución y colocamos menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. Eso lo que nos resulta entonces es menos 2 al cuadrado, que eso es 4, menos 4 por 1 por menos 3. Es 12, ¿no? Sí, es 12. Y se nos vuelve positivo. Significa entonces de que 4 más 12, eso es igual a 16. 16 podemos notar que es mayor que 0. Si delta es mayor que 0, o sea, el discriminante es mayor que 0, ¿cuántos puntos de intersección con el eje X tiene esta función? Tiene 2 puntos. Tiene 2, ¿verdad? Muy bien. 2 entonces. Así que vamos a ver, ¿verdad? Luego lo que va a ser el discriminante y el eje de simetría. Vaya, entonces veamos cuáles son esos puntos en donde se intersecta con el eje X. Para eso entonces nosotros debemos tomar la función x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a ponerle acá x al cuadrado menos 2x menos 3 y eso dice que lo tenemos que igualar a 0, ¿verdad? Creo de que esto está fácil de factorizar, ¿verdad? Si nosotros ponemos x acá, ponemos x aquí, paréntesis, igualamos a 0, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primero con los signos. Este va a ser negativo. El segundo va a ser menos por menos, más, ¿verdad? ¿Será que existen dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados o restados den menos 2? Sí, sería el 3 y 1. El 3 y el 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí colocamos 3 y aquí colocamos 1, ¿verdad? Menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3 más 1 es menos 2, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Entonces, ¿cuáles son esos valores de x? X menos 3 es igual a 0 y x más 1 es igual a 0.
Significa entonces de que x es igual a 3 y que x es igual a menos 1, ¿verdad? Bien, entonces, ¿esto qué significa? En consecuencia de esto, podemos decir que los interceptos en x, son, ¿verdad? En menos 1,0, ¿verdad? Coma y 3,0, ¿ya? Esos son los interceptos. Muy bien. ¿Qué más? Punto número 5. El vértice va según esta formulita. Entonces quiere decir de que vamos a colocar aquí abajo, vamos a poner vértice. O sea, de que vamos a resolver esta ecuacióncita que está acá, donde nos dice que tenemos que hacer menos b sobre 2a. Me voy a ir a la diapositiva para irla viendo más rápido la fórmula. Aquí está. Menos b sobre 2a. Y aquí vamos a hacer 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Bueno, entonces significa de que el vértice va a ser, y esto lo vamos a hacer más grande, menos b. ¿Cuánto es que vale b? Menos 2. O sea, de que aquí va a quedar como 2 positivo de una sola vez. Y aquí multiplicado por 1. Y aquí va a quedar 4 por 1 por... ¿Cuánto es que valía ser? Menos 3, ¿verdad? Menos 3. Menos b al cuadrado. Y b vale menos 2 al cuadrado. Sobre 4 multiplicado por 1. Entonces el vértice va a ser 2 por 1 es 2 y 2 entre 2, 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora vemos aquí. 4 por 1 por menos 3, eso es menos 12. Y aquí, menos 2 elevado al cuadrado, eso es 4 positivo. Pero con el signo negativo que está fuera del paréntesis, pues entonces nos queda en 4. Y aquí abajo nos queda 4 también. Significa, nuevamente, de que el vértice va a ser igual a 1, menos 12 menos 4. Eso es menos 16. Menos 16 entre 4. A 4. Es menos 4, ¿verdad? Menos 4 por el signo de aquí arriba, ¿verdad? Porque esto es menos 16. Sí, ¿verdad? Sí, sería Estamos de acuerdo 4. que aquí es menos 16. Lo voy a poner aquí en chiquito. Vale. Entonces aquí ya tenemos el vértice. ¿Y el eje de simetría entonces? Súper fácil, vean. Eje de simetría. Pues simplemente es, ¿verdad? X igual a 1, ¿verdad? ¿De dónde salió ese 1? Es justamente este mismo, ¿verdad? Y tenemos entonces las propiedades de esta parábola, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos ver que todo esto coincide, hagamos una cosa. Vamos aquí a abrir una nueva página. Graficar función online.
Creo que esta es la que pone la gráfica en grande. Ah, sí, esta es. La voy a colocar acá de una sola vez porque como ya les he comentado que yo para dibujar soy bien chueco, vamos a escribir la función acá. Y la función nos decía que era x elevado al cuadrado menos 2x menos 3. Ahí está, eso es lo que me gusta, que la ponen grande. Entonces vamos a hacer algo por acá, vea. Vamos a poner... Quiero ver... Ah, sí, sí me va a alcanzar el espacio. Y nos lo vamos a llevar aquí para la pizarra. Solo que esto está muy pequeño, necesitamos hacerlo más grande. Vale, entonces con esto, ¿qué resultados obtuvimos? Veamos acá. Y lo vamos a colocar con este azul. Muy bien. El eje de simetría decía que era en x igual a 1. Bueno, vámonos por partes. Desde el principio. Veamos acá. Los interceptos en x, menos 1,0 y 3,0. Aquí está, mire. Menos 1,0, ahí le vamos a colocar el puntito, y 3,0. ¿Ya? No salió porque como el valor de A es igual a 1, nos salió que era cóncavo hacia arriba, y eso nos muestra la gráfica, ahora que es cóncavo hacia arriba. Vamos a ver. El vértice... y el intercepto en Y es 0, menos 3. Y el intercepto en Y, mire, 0, menos 3. Justamente ahí está pasando. El vértice, ¿cómo nos dio? Nos dio 1, menos 4. Ahí está. 1, menos 4. Ahí está el vértice. ¿Sí? Y para finalizar, y la vamos a poner con otro color, el eje de simetría, que es toda esta línea punteada que vamos a colocar acá, que debe pasar por 1. ¿Verdad? Y si nos fijamos, coincide exactamente con el vértice, ¿verdad? Ahí va para abajo, ¿bien? Y este es el x igual a 1, ¿verdad? Entonces, se fija, cada uno de los elementos de la parábola los hemos encontrado, ¿ya? Luego lo que viene es el bosquejo de la gráfica, aquí por cuestiones de tiempo, porque yo soy bien choco para dibujar como les comento, ¿verdad? Fui a traer la gráfica de un graficador en línea, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es que los puntitos que hemos encontrado del ejercicio coinciden justamente con el desarrollo del ejercicio que tuvimos aquí arriba, ¿verdad? Así que, ¿se ha entendido cómo es que se sacaron todos estos elementos de la parábola? Sí, se han entendido, licenciado. Solo si me podría colocarlos así para tomar una captura. Ah, claro que sí. No sé si la quiere ir tomando por partes o alejo esto de modo que quede bien chiquitito. Por ejemplo, así. Yo siento que, ajá, sí estaría bien, pero por partes, ajá, sí se ve. Vale. Vamos a ver entonces. Desde aquí. Sí, desde ahí. Vale. Dele. Ahí me avisa cuando lo tenga que mover. Ya puede moverlo. Vale. Luego viene el ejemplo. Ya lo puede mover. Ujú. Creo que por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí. Vale. Ajá, ya puede moverlo.
Ya estuvo. Muchas gracias, licenciado. Va, perfecto entonces. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí y con este mismo contenido seguimos en la tutoría del sábado, la que Está tenemos bien, programada licenciado. para el sábado, ¿verdad? Quiero ver por dónde Sí, está la sí. cosa. Y mire, una consulta adicional, quiero ver, permítame, acá. Una consulta que le quería hacer. Como en estas últimas tutorías, usted más que todo es que se ha estado conectando y el otro compañero casi no, le quería consultar. ¿Qué posibilidad hay de que la tutoría del sábado, que la tenemos de 1 a 3 de la tarde, pudiéramos moverla para un espacio de la mañana? Si es que usted tiene tiempo libre por la mañana como para hacerla. ¿A qué hora sería, licenciado? Pues si se puede, de 8 a 10 o de 10 a 12 en cualquiera de esos rangos. Creo que se pudiera de 10 a 12 porque a las 8 llevo otra. Va, perfecto entonces. A las 10 quedemos. Le consulto esto porque fíjese de que me ha salido una diligencia de emergencia que tengo que hacer por la tarde y por eso la consulta, ¿verdad? Así está bien, licenciado, está bien. Va, dejémosla entonces para de 10 a 12. Lo voy a escribir en el grupo por si el compañero se tenía intenciones de conectarse para que vea la hora a la que hemos llegado de acuerdo. Vaya, licenciado, está bien, me parece. Bueno, pues muchas gracias entonces por haberse conectado y que tenga feliz noche. Gracias a usted, bendiciones, cuídense mucho. Bueno, pues bendiciones también.